Bueno, nuestra aventura ahora empieza con Johannes Kepler. Kepler fue un astrónomo y un matemático extraordinario. Fue contemporáneo de Galileo y, como un gran defensor de las teorías de Copérnico. Vamos, un heliocentrista convencido. Trabajó para el astrónomo danés Tycho Brahe, que tenía el mejor observatorio astronómico de su tiempo, ya que contaba con los mejores aparatos de medida, y fue capaz de recopilar con ellos los datos más precisos del movimiento de los planetas que se podían tener en aquella época. Tycho, sin embargo, era muy celoso de sus datos y no los compartía abiertamente con Kepler, ya que tenían ideas astronómicas muy diferentes. Tycho ideó una mezcla de teoría geocéntrica y heliocéntrica. Para él, la Tierra estaba ya no en el centro, pero casi en el centro. A su alrededor giraban la Luna y el Sol, y alrededor del Sol giraban el resto de los planetas. Bueno, Kepler, a la muerte de Tycho Brahe, pudo por fin conocer sus datos y los interpretó. La interpretación le llevó a uno de los logros matemáticos más extraordinarios de su época, obtener lo que se conocen como las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler son leyes empíricas, que únicamente describen el movimiento planetario, que no es poco, pero no explican su causa. Sus leyes nacen de la observación y de la interpretación de los datos. Explican cómo se mueven los planetas, pero no por qué lo hacen como lo hacen. Primera ley. Kepler dice que según los datos, los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol. Bueno, esto le trajo muchos dolores de cabeza porque los datos para él deberían cuadrar con un círculo, pero no lo hacían, cuadraban con una elipse. ¿Vale? Claro, él aún era partidario, aún pensaba que el movimiento de los astros debía ser circular, pero fue pragmático, y como no casaban con un círculo, y sí con una elipse, pues los planetas deberían realizar órbitas elípticas, estando el Sol en uno de los focos. Bien. Vamos a darnos cuenta de una cosa. Aunque yo dibuje una elipse y coloque al Sol en el foco, verdaderamente las elipses que indican la trayectoria de los planetas no son elipses muy excéntricas, prácticamente son círculos. ¿De acuerdo? Son elipses muy poco excéntricas. Otra cosa, lo que implica que la órbita sea elíptica es que la órbita es plana. ¿Vale? Las órbitas de los planetas son planas y prácticamente casi todos los planetas tienen órbitas coplanarias. Me refiero a todos los planetas que se mueven alrededor del Sol. Otra cosa, las leyes de Kepler las obtuvo para los planetas y el Sol, pero son de aplicación para cualquier conjunto de astros que orbiten alrededor de otro dado. Es decir, valen tanto para los planetas alrededor del Sol como para los satélites alrededor de nuestra Tierra o para los satélites que tenga otro planeta o los planetas que tenga otra estrella. Vale. Segunda ley. El radiovector que indica la posición del planeta respecto al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, los planetas se mueven con velocidad areolar constante. ¿Eso qué significa? Vale. Vamos a considerar un planeta, este planeta azul, que se mueve alrededor de esta estrella, el Sol, y que va pasando por las diferentes posiciones. En nuestro caso, voy a remarcar la 1, la 2, la 3 y la 4. En la 1, su posición vendría dada por un radiovector, ¿vale? El vector de posición respecto al Sol. Cuando se mueve de 1 a 2, al ir pasando de posición en posición, es como si el radiovector se comportara como un limpiaparabrisas y fuera barriendo un área. Bien, pues Kepler lo que observó, analizando los datos, es que si este tiempo es igual que este área y esta deben ser iguales. El radiovector barre o recorre áreas iguales en tiempos iguales, es decir, se mueve con velocidad areolar constante. ¿Eso qué implica? Bien, vamos a verlo. Nuestro planeta va a ir de 1 a 2 y va a tardar un tiempo t. Y como este área y esta son iguales,
Cuando vaya de 3 a 4 va a tardar el mismo tiempo. Las áreas son iguales, pero su forma no. Es decir, este arco de curva es diferente. Recorre aquí este arco de curva en este tiempo y aquí este otro arco de curva más grande en el mismo tiempo. Luego, aunque la velocidad areolar sea la misma, la velocidad lineal no lo es. Aquí va más rápido que aquí. Bien, de eso también se dio cuenta Kepler. La velocidad lineal no es la misma en todos los puntos de la trayectoria. La velocidad areolar sí, pero la lineal no. Esto es debido a que la trayectoria es elíptica. Vuelvo a repetir, elipses no muy excéntricas, pero elipses. Bueno, también si analizamos un poquito la situación, nos damos cuenta de que este arco de curva cerca del Sol es mayor que este cuando estamos lejos del Sol. Los planetas, en consecuencia, se mueven con mayor velocidad cuando más cerca están del Sol. Su mayor velocidad sería en el punto más cercano y su menor velocidad en su punto más alejado. Vamos a conocer estos puntos. El punto más alejado, A, es el afelio y el punto más cercano, P, próximo, es el perihelio. Bien, afelio no se escribió siempre así. Esto se escribiría, no lo tengo en la diapositiva, A, P, H, helio. Claro, porque el Sol es helio, pero la pH se ha convertido en una F. Bueno, pues los planetas se mueven más rápidamente en el perihelio y más lentamente en el afelio. Vamos a verlo con esta animación. Los planetas van despacio, se aceleran cuando pasan cerca del Sol, vuelven a ir despacio y se aceleran. Esta variación de velocidad, vuelvo a repetirlo, realmente no es muy grande, porque la trayectoria, a pesar de que es elíptica, es muy poco excéntrica. Si esto fuera la Tierra, el perihelio recibiría el nombre de perigeo y el afelio de apogeo. Fijaos, el apogeo sería el punto más lejano de la Tierra. Claro, fijaos que esta palabra también la usamos en nuestro lenguaje cotidiano. Algo está en su apogeo cuando está en lo más alto. Lo más alejado, lo más alto. Tercera ley. La tercera ley fue un logro matemático muy importante. Dice, el cuadrado del período orbital de un planeta es proporcional al cubo del semieje mayor de su órbita elíptica alrededor del Sol. Vale, yo como semieje mayor voy a poner la R, de manera que el periodo al cuadrado es proporcional, que es una constante de proporcionalidad, al radio al cubo. Bien. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo con un poco de detalle. T es el periodo orbital, es decir, el tiempo que tarda el planeta en realizar una órbita completa. R es el semieje mayor de la elipse. Nosotros no vamos a trabajar con elipses porque matemáticamente sería un poquito más complicado. Vamos a suponer que en lugar de elipses son círculos, circunferencias. No cometemos mucho error. Con lo que entonces, en lugar de considerar el semieje mayor de la elipse, consideramos la distancia del planeta al Sol, el radio de la órbita. Bien. K es una constante, recibe el nombre de constante de Kepler, y es la misma para todos los planetas que orbitan alrededor del Sol. ¿Vale? K sería igual a... No sé si lo he puesto por aquí. Sí. Perdona. No lo he despejado, pero os lo comento aquí. K sería T al cuadrado partido R al cubo. Vamos, si para la Tierra T tiene un valor y R tiene otro, me sale una K. Para Marte, T tiene un valor, R tiene otro, diferentes a los de la Tierra, pero la K es la misma, porque tanto Marte como la Tierra orbitan alrededor del Sol. ¿Vale? K es la misma para todos los planetas que orbitan alrededor del Sol. Si estuviésemos considerando el movimiento de los satélites alrededor de la Tierra, para todos ellos K también sería la misma, pero diferente a la K que tienen los planetas alrededor del Sol. ¿Vale? K es una constante para todos los astros que orbitan alrededor de otro determinado. Si cambio el astro de referencia, cambio el valor de K. Voy a hacer un pequeño problema para
ayudarnos a entender más estos conceptos. Nos dicen, el radio de la órbita media de la Tierra alrededor del Sol es de 149,6 millones de kilómetros y el de Júpiter, Júpiter está más lejos, 778,41 millones de kilómetros. Determina la duración del año joviano, joviano es relativo a Júpiter, determina las velocidades medias de los dos planetas y el valor de la constante de Kepler para el sistema solar. La duración del año joviano es lo que tarda Júpiter en darle una vuelta al Sol expresada en años. Para nosotros el periodo, no nos lo dicen, lo conocemos. El periodo de la Tierra tarda un año. Vale, vamos a aplicar lo que sabemos. Como los dos orbitan alrededor del Sol, los dos astros orbitan alrededor del mismo astro, para ello se cumple la tercera ley de Kepler. T al cuadrado es igual a una constante por R al cubo. No nos gusta expresarla así, preferimos expresarla con la constante despejada. T al cuadrado partido R al cubo es constante. Esta constante es la misma para todos los planetas que orbitan alrededor del Sol. Luego, T al cuadrado partido R al cubo en el caso de la Tierra es igual que T al cuadrado partido R al cubo en el caso de Júpiter. Y puedo utilizar esta igualdad, donde conozco el periodo terrestre, conozco el radio de la órbita de la Tierra, conozco el radio de la órbita de Júpiter y mi única incógnita es el periodo de Júpiter, lo que tarda Júpiter en darle una vuelta a la Tierra. Mirad, estoy trabajando en unidades que no son del sistema internacional. ¿Por qué? Porque aquí me lo puedo permitir. Tengo las mismas magnitudes a los dos lados de la igualdad. Puedo permitirme operar con la unidad que quiera siempre y cuando no mezcle unidades. Si aquí pongo el periodo en años, aquí me saldrá en años. Si esto lo pongo en millones de kilómetros, esto lo debo poner en millones de kilómetros. No puedo mezclar unidades, pero puedo poner la que quiera. Vale. De aquí despejaría el periodo de Júpiter. Vale. Vamos a verlo. A partir de la igualdad, a partir de los datos, despejo el periodo de Júpiter. ¿Qué sería? T al cuadrado sería T1 al cuadrado partido R1 al cubo por R2 al cubo. Sacando raíces cuadradas, T al cuadrado sería la raíz cuadrada de T1 al cuadrado por R2 al cubo partido R1 al cubo. Como es raíz cuadrada, puedo sacar T sub 1 de la raíz. ¿Vale? Me quedaría esta expresión. Aquí, sustituyendo los valores, T al cuadrado 1, un año, radio de la órbita de la Tierra 149,6, radio de la órbita de Júpiter 778,41, como están los dos elevados al cubo, lo agrupo y hago el cociente elevado al cubo. Operamos todo eso y me sale 11,869 años. Claro, fijaos, si la Tierra tarda un año en darle una vuelta al Sol, Júpiter tarda casi 12 años. Si este numerito lo hubiese puesto en días, esto me hubiese salido en días. Por eso he preferido operarlo con años. Vale, ¿qué más me piden? Me piden la velocidad de la órbita. Bien. La velocidad es espacio partido tiempo. Puedo utilizar esta fórmula porque si considero órbitas circulares, en una órbita circular, la velocidad areolar constante implica que la velocidad lineal también lo es. Luego puedo ponerlo como espacio partido tiempo. No obstante, esto siempre sería una velocidad media, porque voy a poner como espacio recorrido el perímetro de la circunferencia y como tiempo empleado el periodo orbital. Claro, ¿por qué? Porque en un tiempo igual a t recorre una distancia igual al perímetro de toda la circunferencia, 2πr. Como conozco el radio de la órbita y conozco el tiempo, calculo la velocidad. Bien, si pongo el radio de la órbita en millones de kilómetros y pongo el tiempo en años, la velocidad me saldrá en millones de kilómetros al año. Bueno, sustituyendo en esta fórmula dos veces los datos de la Tierra y los datos de Júpiter, obtengo las dos velocidades. Fijaos, Júpiter, ¿dónde estoy? Aquí.
tardaba casi 12 años en darle una vuelta. Claro, Júpiter tiene que recorrer, como está más lejos, una circunferencia más grande y encima va más despacio. Fijaos que va a menos de la mitad de la velocidad que la Tierra. La Tierra va a recorrer una órbita más pequeña, menor distancia, y va más rápido. Esto es una constante que se va a mantener. Cuanto más lejos estoy del Sol, los planetas más tardan en realizar una órbita y más lentamente se mueven. ¿Vale? Las dos cosas. Tardan más y se mueven más lentamente. Y encima tienen que recorrer más distancia. Bueno, he pasado, para poder compararlas un poco, las velocidades de millones de kilómetros al año a kilómetros por segundo. Fijaos qué curioso es. Nosotros no apreciamos la velocidad de la Tierra. Sin embargo, es una velocidad enorme. La Tierra se mueve casi a 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol. Y nosotros no nos damos cuenta. Es lo que os decía del avión. Cuando voy en un avión a 1000 kilómetros por hora, tampoco me doy cuenta de la velocidad. Sin embargo, a veces, cuando voy en una moto a 80 kilómetros por hora, como el aire me da en la cara, sí que soy consciente de la velocidad. No obstante, es que nosotros fisiológicamente no notamos la velocidad. Lo que notamos es la aceleración. Y como la Tierra tarda tanto en dar una vuelta, su aceleración es muy pequeña y no la apreciamos. Bueno, aquí os he puesto una animación en la que se pone de manifiesto, bueno, los planetas no están dibujados a escala porque no me cabrían, pero las distancias al Sol y las velocidades sí. Entonces fijaos cómo Mercurio, que está aquí al lado del Sol, se mueve muy rápidamente. ¿Esto? Se ha parado. Sin embargo, Júpiter o Saturno, que está aquí debajo de la barra, se mueven muy lentamente. De esto le viene el nombre a Mercurio. Sabéis que Mercurio era el nombre que los griegos le llamaban Hermes, que los romanos le dieron al mensajero de los dioses, ese que se simboliza con dos alitas en los pies. Y es que, claro, se mueve muy rápidamente, como el mensajero de los dioses, que iba a toda velocidad. Comparad, vuelvo a repetir, Mercurio con Júpiter o con Saturno, que todavía lo tenemos por ahí abajo dando vueltas. Bueno, no dándolas. Bueno, nos faltaba por calcular la constante de Kepler. Puedo calcularla con los datos de Júpiter o con los datos de la Tierra. Bueno, la constante voy a calcularla en unidades del sistema internacional. Voy a hacer lo siguiente. Puedo partir del periodo y del radio, pero he preferido modificar un poquito la fórmula y partir del radio y la velocidad, y no del periodo. Pero bueno, podría hacerlo, ¿vale? Podría haber sustituido aquí el periodo y el radio con las unidades adecuadas, pero lo he hecho con la velocidad, para que nos demos cuenta de lo siguiente. Vale. La velocidad sería 2πr partido t, despejo el periodo, 2πr partido v, este periodo lo sustituyo aquí, lo elevo al cuadrado, 4π al cuadrado r al cuadrado partido v al cuadrado, ¿vale? Con lo que el radio se simplifica este cuadrado con este cubo, me quedaría una r debajo, y esto es 4π al cuadrado por v al cuadrado por r. ¿Vale? Como tengo la velocidad en kilómetros por segundo, la paso a metros por segundo, el radio lo paso a metros y sustituyo. Con los valores me da igual, de Júpiter o de la Tierra. Vuelvo a repetir que podría haberlo hecho directamente, pero he querido ponerlo en función de la velocidad. Me saldría este numerito. Esto vendría expresado en segundos al cuadrado por metros a la -3, si estoy en unidades del sistema internacional. Este valor de la constante es igual para todos los planetas. ¿Qué ocurre? Es un número muy pequeño. Los astrónomos no les gusta trabajar con números tan pequeños y para acá toman el valor 1.
¿En qué unidades esto puede valer 1? Evidentemente no en estas, pero sí en aquellas que toman a la Tierra como el centro. Mirad, si yo me vengo aquí y a t le doy el valor 1 y a r le doy el valor 1, 1 al cuadrado partido 1 al cubo es 1. T1 es muy fácil si lo coloco en años. ¿Y R1? Sí, porque nosotros a la distancia de la Tierra al Sol le hemos llamado 1, una unidad astronómica. De manera que en unidades astronómicas y en años, K vale 1. Un año al cuadrado partido unidad astronómica al cubo, o un año al cuadrado por unidad astronómica a la menos 3. Bueno, pues ya está. Os espero en el tercer vídeo. Chao.